Hola mi gente querida, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, sean todos nuevamente bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estaremos en una nueva extracción muy interesante que a ustedes les gusta, les encanta y pues bueno, es bueno saber también estos temas. Hoy estaremos reaccionando a un video que se trata algo de militar también. Ya hemos visto dos videos sobre los aviones que ha estado comprando Perú, que compró en este caso. Y hoy el video que vamos a estar reaccionando se llama, dice: Bolivia pierde su fuerza militar y firma acuerdo desesperados con Perú. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a estar viendo este video, vamos a reaccionarlo, muy interesante el título. Así que, a ver, vamos. Un acuerdo de cielos abiertos entre Perú y en todo caso su país vecino Bolivia. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, suscribió un memorándum de entendimiento con Bolivia para liberar el transporte aéreo entre ambos países y promover una mayor competencia en beneficio de los usuarios. La firma se realizó en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y fue encabezada por el ministro Aldo Prieto junto a autoridades aeronáuticas de ambas naciones. El titular del sector destacó que este convenio permitirá mayores facilidades para el transporte de pasajeros y carga, fomentando la competencia y generando nuevas oportunidades económicas. Además, señaló que se trata del 11º acuerdo de cielos abiertos suscrito por nuestro país. Escuchemos. Nosotros muy contentos el día de hoy de haber firmado nuestro 11º acuerdo de cielos abiertos, en este caso con el hermano país de Bolivia. Un acuerdo que alcanza las sextas libertades en traslado de pasajeros y séptima de carga. Son irrestrictas las condiciones para unir nuestros dos pueblos. Lo que esto trae es integración, es desarrollo, competitividad, exportación y colocar a los dos países en el mundo. Ese es el objetivo de esta firma. Por su parte, representantes bolivianos resaltaron que el pacto fortalecerá la integración regional, incrementará el flujo turístico y hará más flexible la conectividad aérea entre ambos territorios. Las autoridades coincidieron en que los beneficios del acuerdo se reflejarán de manera inmediata en el intercambio comercial, la llegada de visitantes y la expansión de rutas aéreas internacionales. Hay noticias que parecen pequeñas, pero cuando las analizas en profundidad, te das cuenta de que revelan algo mucho más grande. Hoy vamos a hablar de Bolivia, de Perú, de un acuerdo que firmaron hace poco y de lo que ese acuerdo dice en realidad sobre el estado actual de las Fuerzas Armadas bolivianas. Porque esto no es solo un tema de política exterior. Esto toca el orgullo, la soberanía y una verdad incómoda que muchos en Bolivia prefieren no escuchar. Quédate hasta el final porque hay un detalle que casi nadie está mencionando y que cambia completamente cómo leer esta situación. Hace poco el ministro de Defensa de Bolivia reveló algo que dejó al país en estado de shock. Dijo públicamente que el 95% de los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana no funcionan. No están en misiones, no están en mantenimiento rutinario. Están en tierra, parados, sin operar. Y para ponerlos a funcionar se necesitarían alrededor de $100 millones. Ahora piensa en eso un segundo. Estamos hablando de la Fuerza Aérea de un país soberano. El brazo que debería proteger el espacio aéreo nacional. Y el 95% de su flota está inutilizable. Pero lo que vino después fue igualmente grave. Cuando le preguntaron al comandante de la Armada Boliviana cómo estaba la situación naval, la respuesta fue prácticamente la misma. Los barcos tienen problemas, muchos están parados, y el presupuesto con el que operan es absolutamente insuficiente para mantener una armada funcional. ¿Cuánto presupuesto tiene la Armada Boliviana para gastos operativos? 12 millones de bolivianos. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a menos de $2 millones al año. Con eso deben cuidar más de 30.000 kilómetros de frontera fluvial y más de 13.000 kilómetros de ríos navegables en 3 cuencas hidrográficas del país. Y lo más revelador de todo es que el propio comandante reconoció que en 2010 el presupuesto era de 26 millones de bolivianos. En 14 años lo redujeron casi a la mitad, sin tomar en cuenta la inflación, sin tomar en cuenta el aumento del precio del dólar, sin tomar en cuenta que el mantenimiento de equipos militares se encarece año tras año. Y aquí está el punto que más me llamó la atención de todo este análisis. El comandante no dijo que esto es culpa de un solo gobierno o de una crisis reciente. Dijo algo mucho más serio. Dijo que esto ha sido un proceso sistemático de debilitamiento de las Fuerzas Armadas a lo largo de varios periodos de gobierno. No es un descuido, es una tendencia. Una tendencia que se mantuvo durante los años del gobierno de Evo Morales, durante el gobierno de Luis Arce y que dejó a las instituciones militares bolivianas en una condición que hoy es difícil de disimular. Y eso genera una pregunta muy legítima.
¿Por qué se debilitaron las Fuerzas Armadas de Bolivia de manera tan consistente durante tanto tiempo? Algunos analistas hablan de prioridades políticas distintas. Otros señalan que en gobiernos donde el control social interno fue prioritario, el gasto en defensa exterior quedó relegado. Lo cierto es que el resultado está a la vista. Bolivia hoy mantiene instituciones militares que tienen un enorme peso simbólico. Hace algunos días el ministro de Defensa le revelaba al país que en el caso de la Fuerza Aérea Boliviana, el 95% de los aviones que tiene la Fuerza Aérea Boliviana no funcionan, están en tierra, y que se necesita como $100 millones para poder hacer el mantenimiento. Yo me escandalicé como muchos, ¿verdad? Porque, claro, imagínense una eventualidad bélica, estamos en problemas. ¿Cómo estamos en la Armada? Es una situación parecida ¿cómo están nuestros barcos? ¿Qué tenemos en la Armada? ¿Cómo está el equipamiento que tenemos en la Armada? Bueno, el tema del material, no solamente en la Armada Boliviana, sino en las Fuerzas Armadas, tiene muchas limitaciones. No precisamente porque los militares así lo quieran, sino que esta situación de recursos, especialmente en asignación de material, no es de corto plazo ni en este periodo de gobierno. Esto ha sido un proceso sistemático de debilitamiento de las Fuerzas Armadas con otro tipo de intenciones. Hemos vivido periodos de gobierno donde sistemáticamente nos han ido reduciendo el presupuesto. Estamos hablando de este anterior periodo de gobierno, sí, antes del gobierno de Rodrigo Paz, Luis Arce Catacora, Evo Morales. Yo le puedo dar datos precisos respecto a una sistemática disminución en la Armada. No puedo hablar de otras instituciones, pero sí de mi fuerza. En 2010 se logró alcanzar un presupuesto de 26 millones de bolivianos para gastos operativos y otros que nosotros le llamamos la fuente 10. Sistemáticamente, hasta el día de hoy, nos han reducido a 12 millones. Casi la mitad. Casi la mitad, tomando en cuenta el aumento de todos, especialmente del dólar, especialmente de la subida de precios de cualquier compra de material que podamos tener, etc. No estamos hablando ni siquiera de potenciamiento militar, estamos hablando de un presupuesto para gasto corriente de una institución naval que tiene 3.075 kilómetros de cuidado en línea de frontera, 13.000 kilómetros de ríos navegables en las 3 cuencas del país. La Armada Boliviana, por ejemplo, existe pese a que el país no tiene salida al mar desde 1879. La mantienen viva como símbolo de la reivindicación marítima, como una declaración de que Bolivia no renuncia a recuperar su acceso al Océano Pacífico. Ese simbolismo es poderoso, es parte de la identidad nacional boliviana. Pero el simbolismo no reemplaza el combustible, no reemplaza los repuestos, no reemplaza el presupuesto operativo. Y ahí es donde entra Perú. Porque mientras Bolivia tiene una armada que existe principalmente como símbolo y una fuerza aérea con el 95% de sus aviones en tierra, Perú está tomando decisiones en la dirección completamente opuesta. El gobierno peruano acaba de confirmar la compra de 24 cazas F-16 por un valor cercano a los $3.000 millones. Eso es, en un solo contrato, lo que Bolivia necesitaría para reparar toda su flota aérea multiplicado por 30. Perú no solo moderniza su fuerza aérea, también tiene presencia operativa en mar, tierra y aire de manera coordinada, con mayor inversión, mayor experiencia operativa y una posición estratégica regional que lo pone en una categoría completamente diferente. El propio comandante de la Fuerza Aérea Boliviana reconoció en una entrevista que cuando uno mira las reservas del Estado peruano, la comparación se vuelve muy difícil. Porque el tamaño económico de un país se refleja directamente en el tamaño y la calidad de sus fuerzas armadas. Y Bolivia, con todos sus problemas económicos actuales, simplemente no puede competir en ese terreno. Pero acá viene algo importante que quiero que entiendas. Esto no se trata de que Perú sea un enemigo de Bolivia, ni de que exista alguna amenaza militar inminente entre los dos países. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de influencia regional, de capacidad logística, de quien tiene peso real en las decisiones de Sudamérica. Y entonces llegamos al punto central de todo esto. El reciente acuerdo de cielos abiertos que firmaron Perú y Bolivia. El Ministerio de Transportes del Perú, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, suscribió un memorándum de entendimiento con Bolivia para liberar prácticamente todas las restricciones del transporte aéreo entre ambos países. Este es el 11º acuerdo de cielos abiertos que firma el Perú.
En términos sencillos, significa que las aerolíneas de ambos países pueden operar rutas entre ellos de manera casi irrestricta, sin las limitaciones que normalmente existen entre países. 12 millones es un presupuesto demasiado... ¿Y nuestros barcos, barcazas que tenemos, comandante, están funcionando, están con problemas, están parados como nuestros aviones? ¿Cómo está esto? Sí, bueno, el caso de la Armada es un tema muy diferente. Entendemos que la Fuerza Aérea, obvio, el costo de los aviones siempre es, sin duda, son precios elevados, el seguro, el mantenimiento, etcétera. Las exigencias en el aire son muy diferentes al tema de la Armada. Sin embargo, nosotros hemos logrado hacer un mantenimiento equilibrado, no le puedo decir óptimo, pero equilibrado, especialmente en las unidades que tienen que ver con la lucha con el narcotráfico, como la Fuerza de Tarea, que en el periodo, por ejemplo, cuando estaba la NAS administrando la logística, teníamos alrededor de 60 lanchas Piraña para combatir el narcotráfico. Actualmente estamos manejando 20 unidades que nos permiten poder seguir operando aceptablemente en esta lucha contra este flagelo. Usted es comandante de la Armada, no de la Fuerza Aérea, pero voy a hacer una analogía. A ver, el gobierno peruano ya finalmente, por más de que su presidente actual no lo haya querido, está comprando cazas F-16 por cerca de $3.000 millones, ¿verdad? Y cada uno de los países como que anualmente van haciendo una inversión en sus Fuerzas Armadas para estar medianamente equipados. En el caso nuestro, de nuestra Armada, por ejemplo, ¿qué es lo que usted considera deberíamos tener y en este gobierno o el que venga, no sé, se tenga que invertir para tener algo que realmente represente una garantía de una buena defensa? Sí. Primero tenemos que entender que nosotros somos un poco diferentes al resto de los países. Especialmente podemos hablar de países limítrofes que tienen que ver con cercanía con Bolivia. Por ejemplo, usted ha tocado Perú. En este momento los datos de Perú son $100.000 millones que tiene como reservas el Estado peruano. Nosotros consideramos que cuando un país es grande, obviamente sus Fuerzas Armadas resultan ser grandes. Bolivia tiene que crecer primero, potenciarse en el desarrollo y obviamente va a haber una repercusión en las Fuerzas Armadas que sí necesitan recursos para poder proteger las fronteras, para poder proteger los espacios acuáticos en el caso de la Armada. Perú quiere ser el nodo regional, el punto donde confluyen rutas, comercio y conexiones internacionales. Y cada acuerdo de este tipo consolida ese rol. Bolivia, mientras tanto, está lidiando con un problema mucho más básico. ¿Cómo sostener instituciones militares que tienen valor histórico, pero que no tienen los recursos para operar correctamente? ¿Cómo mantener una armada sin salida al mar con 12 millones de bolivianos al año? ¿Cómo proyectar presencia regional cuando el 95% de tu flota aérea está en tierra? Quiero ser justo aquí porque Bolivia es un país con recursos naturales importantes, con una historia rica y con una posición geográfica que también tiene sus ventajas. El litio boliviano, por ejemplo, es estratégico a nivel mundial. Y hay proyectos de desarrollo que podrían cambiar la situación económica del país en las próximas décadas. Pero el problema es que el debilitamiento sistemático de las Fuerzas Armadas no es solo un tema de defensa. Es un síntoma de algo más amplio. Cuando un gobierno prioriza el control interno sobre la modernización institucional durante años, cuando el presupuesto militar se recorta a la mitad en términos reales mientras suben todos los costos, cuando los equipos quedan obsoletos sin reposición, estás viendo los efectos de decisiones políticas que privilegiaron otras cosas sobre la capacidad del Estado de proteger y proyectar sus intereses. Y eso tiene consecuencias en la mesa de negociaciones. Cuando Bolivia se sienta a firmar acuerdos con Perú, con Brasil, con Argentina, lo hace desde una posición de mayor dependencia económica y menor capacidad logística. No necesariamente de debilidad política, pero sí de una asimetría real que condiciona lo que puede pedir y lo que puede ofrecer. Entonces, ¿qué deja todo esto? Deja una imagen muy clara. Bolivia está en un momento donde el gap entre el simbolismo de sus instituciones y la realidad de sus capacidades se ha vuelto difícil de ignorar. La Armada existe, pero opera con presupuesto de emergencia. La Fuerza Aérea existe, pero el 95% de sus aviones no vuelan. Y mientras eso pasa, Perú firma acuerdos de cielos abiertos, compra cazas F-16 y consolida su rol como hub regional. El acuerdo con Bolivia no es un gesto de desesperación del lado boliviano, pero tampoco es una negociación entre iguales.
Es el reflejo de una brecha que se fue construyendo durante años de decisiones políticas que dejaron a las Fuerzas Armadas bolivianas en segundo plano. La pregunta que queda sobre la mesa es si Bolivia va a revertir esa tendencia. Si el gobierno que venga, sea cual sea, va a entender que modernizar las Fuerzas Armadas no es gasto, es inversión en soberanía. Y si el país puede crecer económicamente lo suficiente como para cerrar esa brecha antes de que se vuelva permanente. Eso es lo que está en juego. No una guerra, no un conflicto, sino la capacidad de Bolivia de sentarse en la misma mesa que sus vecinos de igual a igual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Bolivia puede revertir esta situación o la brecha ya es demasiado grande? Déjenme su respuesta en los comentarios. Si este análisis les pareció útil, compartan el video porque este tipo de temas necesitan más análisis serio y menos show. Nos vemos en el próximo. Amigos, como ven, este ha sido el video. Como ven, muy interesante. Por mi parte no sabía muy bien sobre esto, sobre que el presupuesto había bajado, ¿no? Sobre hacer el mantenimiento de todos estos armamentos. ¿Qué podría decir? No, agradecer a Perú que ha tenido esa gentileza o esa amabilidad de aceptar el acuerdo, ¿no? Creo que es una gran ventaja para los bolivianos, para nosotros. Y bueno, como siempre, ¿no? El país hermano, se podría decir, aunque históricamente nunca se han llevado tan bien, pero bueno, así se empiezan, ¿no? Las cosas. Espero que todo mejore. Qué pena, ¿no? Que acá en el país esté sucediendo o que suceda esto de que el presupuesto para poder mantener, por lo menos en el mantenimiento de todo el armamento, en este caso sí en la armada, los barcos, en la aérea, todos los aviones, digamos que dicen que el 95% de todos los aviones que se tiene solo pues están en tierra porque no hay para hacer el mantenimiento. Y bueno, ¿qué podría decirles, no, chicos? Ustedes saben un poco más a veces también, están atentos a las noticias. Dejarme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema, los bolivianos, los peruanos o de otro país que quiera opinar sobre este tema, si están de acuerdo o no que haya ese acuerdo entre Bolivia y Perú. También dejarme en los comentarios que lo estaremos leyendo para saber su opinión de ustedes. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal, dar like y nos vemos. Chao, chao.